Hola estudiantes, es Teacher Ken. El día de hoy veremos la gramática de la unidad 1 de noveno año del curso de Educación Pública del MEP para los exámenes del 2024. Este será el primero de 6 capítulos, cada uno correspondiente a una de las unidades. En esta clase voy a explicar lo que significa cada tema y cómo funciona a la hora de formar oraciones. El primer tema de gramática de la unidad 1 son los tiempos presente perfecto y presente perfecto continuo. Los tiempos perfectos se utilizan para hablar de algo que empezó en el pasado y sigue siendo relevante en el presente. Yo, por ejemplo, empecé a trabajar como profesor en 2008. Ahora en 2024 voy a cumplir 16 años como profe de inglés. Una oración en presente perfecto en español sería: yo he trabajado como profesor por 15 años. Una oración en presente perfecto continuo dice que desde el momento en que comencé la acción hasta el momento presente no me he detenido. Una oración en presente perfecto continuo en español sería: Sam ha estado estudiando desde las 5 de la mañana. La diferencia en la estructura está en el estar y la acción que termina con ando, endo o yendo. Yo he trabajado versus yo he estado trabajando. Ella ha mentido versus ella ha estado mintiendo. Ahora, vamos a ver cómo funciona la estructura para formar oraciones en presente perfecto y presente perfecto continuo. Atención al orden. Anótenlo para recordarlo mejor. Persona, verbo have, verbo en pasado participio, predicado. Siempre en ese orden para las afirmaciones. Yo he vivido en San José por un año. I have lived in San Jose for 1 year. Nosotros hemos practicado inglés todo el día. We have practiced English all day. Ellos han estudiado en la cafetería 2 veces esta semana. They have studied in the cafeteria twice this week. Recordemos algo básico. He, she e it usan has en lugar de have en las afirmaciones. Y los verbos irregulares pueden ser diferentes entre pasado simple y pasado participio. Sam ha aprendido cosas nuevas esta semana. Sam has learned new things this week. Violet ha comido un montón de helado. Violet has eaten a lot of ice cream. El carro ha estado en el taller. The car has been at the mechanic. El orden de las palabras siempre se mantiene. Lo que cambia es el vocabulario. El inglés es como las matemáticas. El orden es como las fórmulas. Voy a decir 10 oraciones en presente perfecto en inglés, cambiando solamente una parte o dos del vocabulario de una oración a la siguiente, y manteniendo el orden de lo demás, practicando así la estructura y el vocabulario.
Sam and Nelson have lived in Costa Rica all their lives. Sam y Nelson han vivido en Costa Rica toda su vida. I have lived in Costa Rica all my life. Yo he vivido en Costa Rica toda mi vida. I have worked in Costa Rica all my life. Yo he trabajado en Costa Rica toda mi vida. I have worked in English teaching all my life. Yo he trabajado en enseñanza del inglés toda mi vida. The man has worked in English teaching all his life. El hombre ha trabajado en enseñanza del inglés toda su vida. The man has studied English teaching all his life. El hombre ha estudiado enseñanza del inglés toda su vida. The man has studied English teaching for 20 years. El hombre ha estudiado enseñanza del inglés por 20 años. The man has studied Japanese for 10 years. El hombre ha estudiado japonés por 10 años. The language school has taught Japanese for 10 years. El Instituto de Idiomas ha enseñado japonés por 10 años. The teacher has taught Japanese for 10 years. El profesor ha enseñado japonés por 10 años. Lo que acabo de hacer se llama ejercicio de sustitución. Puedes intentar hacerlo una vez todos los días hasta el día del examen. Una oración, 10 cambios. Uno a la vez, 10 oraciones en total. Acabamos de ver la estructura del presente perfecto. Para practicarlo hasta internalizarlo, hay tarea. Del Grammar Book que uso en mi curso, English Sentence Practices, lección 18, ejercicios del 1 al 5, páginas 248 a 251. Son las páginas 574 a 577 en el PDF en línea. No olvides pedirme el enlace al libro si aún no lo tienes. Ahora que ya vimos el presente perfecto, el presente perfecto continuo va a ser muy fácil de entender. La estructura cambia un poco para dar a entender que es una acción que se ha mantenido sin detenerse durante el tiempo mencionado. Atención a la estructura. Es lo más importante. Persona, verbo have, verbo been, verbo conjugado con ing, predicado. O sea que no hace falta pensar en los verbos irregulares. En presente perfecto continuo, todo va con have been o has been y el verbo con ing. Modelo con 3 ejemplos. I have been working independently for 5 years. He estado trabajando de manera independiente por 5 años. Nelson has been living with his baby daughter since she was born. Nelson
ha estado viviendo con su hija bebé desde que ella nació. Sam has been raising his daughter Violet for 2 years. Sam ha estado criando a su hija Violet por 2 años. También puedes hacer un ejercicio de sustitución todos los días con esta estructura hasta el día del examen. Y las páginas del libro para practicar la estructura del presente perfecto continuo para el examen van de la 254 y 255 en English Sentence Practices, 580 y 581 en el PDF en línea. Como último tema sobre estructura de los tiempos perfectos, es importante recordar que cuando estamos haciendo una pregunta, ponemos el have o has antes de la persona. Eso es lo único que cambia de lugar. Por ejemplo, the teacher has explained the grammar. Has the teacher explained the grammar? They have been studying all day. Have they been studying all day? No hay ejercicios de práctica de preguntas por ahora. Solo recuerden que para preguntar, el have va primero, como si fuera el signo de pregunta inicial. El negativo se forma agregando el not en el have o has. El tema difícil de vocabulario con los tiempos perfectos es el de los verbos irregulares. Como se utilizan los verbos en el tiempo que llamamos pasado participio, que en español suele conjugar las acciones terminando en ido como haber tenido, ado como haber viajado, to como haber visto y cho como haber dicho, tenemos que aprendernos las conjugaciones correctas en inglés. Están en una lista en orden de cambios por sonidos en el libro English Sentence Structure en la lección 18, páginas 202 y 203. Son las páginas 215 y 216 del PDF. Cada verbo tiene 3 columnas. Una en presente simple, para conjugar algo que se hace todos los días. Una en pasado simple, para hablar de lo que sucedió antes y ya no es. Y la tercera en pasado participio, que se conjuga con haber hecho. El primer verbo de la lista es read, leer. Una oración en presente simple, I read messages every day. Yo leo mensajes todos los días. Una oración en pasado simple, I read messages yesterday. Yo leí mensajes ayer. Una oración con pasado participio. I have read messages for a while. Yo he leído mensajes por un rato. Como tarea, vamos a buscar el significado de cada verbo en la lista y hacer una oración en cada tiempo. Son un montón de oraciones. Tienen un montón de tarea. A trabajar se ha dicho. Un tema de estructura y vocabulario que también va a salir en el examen es el uso correcto de since y for. Esto es muy fácil de entender. Como los tiempos perfectos hablan de algo que empezó en el pasado, pero todavía es válido, usamos since y for para mencionar el tiempo por el que ha sucedido. Since y for son como decir desde un momento en específico y por lo tanto, respectivamente. Since
solo va con momentos en específico. Since yesterday, desde ayer. Since 5 o'clock, desde las 5 en punto. Since 1945, desde 1945. For solo va con periodos de tiempo. For 2 weeks, por 2 semanas. For 20 years, por 20 años. For a while, por un rato. Para practicar esto e internalizarlo para el examen, hagan los ejercicios del 6 al 8 en la misma lección 18 del libro. Páginas 252 a 254 o 578 a 580 en el PDF. Nos quedan 4 temas, pero son relativamente más sencillos que los tiempos perfectos. Empezaron el año con un tema verdaderamente difícil de internalizar. Yo calculo un mes de tiempo solo para cubrir los temas de la unidad 1, eso poniéndose a correr. Mes y medio sería ideal, pero tenemos menos tiempo, así que sigamos. Los auxiliares de modal funcionan con una estructura un poco diferente a las demás acciones. Cada auxiliar de modal encierra un significado más completo que una simple acción y suele usarse para complementar y agregarle significado a las acciones que estamos usando. No es buena idea pensar en los auxiliares de modal como verbos porque puede confundirnos un poco. Algunas personas les dicen verbos auxiliares, pero estamos hablando de lo mismo. La estructura de las oraciones con auxiliares de modales es la siguiente. Persona, auxiliar modal, verbos sin conjugaciones y sin to, predicado. I can run fast. Yo puedo correr rápido. They should study more. Ellos deberían estudiar más. You may go to the restroom. Puedes ir al baño. El vocabulario de los auxiliares de modal tiene que memorizarse. Atención a lo que cada uno significa. Can significa tener la habilidad de. Se puede entender con el poder hacer algo. Y lo más correcto es utilizarlo con habilidades, aunque algunas personas lo utilizan para hablar de tener permiso. She can play the violin. Ella puede tocar el violín. El could suele utilizarse como el pasado de can. May significa tener autorización para. Es la forma correcta de hablar de poder hacer algo cuando no estamos hablando de la capacidad, sino del permiso para hacerlo. También lo utilizan para hablar de algo que podría ser o suceder, pero en realidad el más correcto para hablar de posibilidades es might. You may go to the concert. Puedes ir al concierto. Might significa es posible que. Se puede entender como el podría ser o suceder. We might arrive late. Nosotros podríamos llegar tarde. Should significa sería recomendable que. Se puede entender como el debería, de recomendación. Se usa para hablar de consejo. Sam should practice every day. Sam debería practicar todos los días.
Will significa va a ser o suceder. Se puede entender como la conjugación del futuro en la acción. Recordemos que los auxiliares de modal necesitan de otro verbo para complementar el significado. We will study tonight. Nosotros vamos a estudiar esta noche. O nosotros estudiaremos esta noche. Siempre para hablar en futuro. Must significa tiene que ser o suceder. Se utiliza para suposiciones muy fuertes, que es lo más probable de todo, o de obligaciones, que si no se hacen, tienen consecuencias. You look terrible. You must feel very tired. Te ves terrible. Te has de sentir muy cansado. You must pay your debt. Tienes que pagar tu deuda. Would significa esto sucedería y es el que usamos para hablar de condicionales, conjugando la acción con ia en español. They would like Costa Rica. A ellos les gustaría Costa Rica. Tengo una lección ya grabada en el canal sobre auxiliares de modal con explicación y más práctica. Es de nivel intermedio, así que si no me equivoco, la lección está en inglés. Para poder practicar los auxiliares de modal e internalizar las estructuras y los significados para el examen, vamos a usar el libro English Sentence Practices en la lección 11, ejercicios del 1 al 10, páginas 154 a 164. En el PDF van de la página 480 a la 490. Para formular las preguntas, vamos a poner el auxiliar de modal antes de la persona y mantener el orden del resto. También en los negativos vamos a agregar el not al auxiliar. En los ejercicios del 1 al 10 se ven la estructura afirmativa, negativa e interrogativa. Buena suerte. El significado de los auxiliares de modal suele ser en presente o futuro dependiendo del caso. Para poder usarlos con ideas que hablan en pasado, generalmente se tienen que combinar con el have que usamos para los tiempos perfectos. El have en estos casos no significa tener, significa haber, de haber sucedido algo. Siempre es un complemento de las acciones y en este caso de los auxiliares. Si para una suposición sobre el presente o el futuro uso might, para una suposición de algo en el pasado uso might have y el verbo en pasado participio. Atención a la estructura de los auxiliares de modal en pasado. Persona, auxiliar modal, verbo have sin conjugar, verbo en pasado participio, predicado. Sam might be busy. Sam podría estar ocupado. Violet might have been asleep when I called Sam. Violet podría haber estado dormida cuando yo llamé a Sam. También tengo una clase explicativa de los auxiliares de modal en la lista de clases avanzadas para la estructura en pasado.
Está en inglés porque es un tema elevado y un estudiante de un curso ya debería de poder entender inglés intermedio fluido para cuando llega a este tema. Los ejercicios de práctica en el libro están en la lección 22, ejercicios 1 y 2, páginas 302 a 304, PDF 628 a 630. El próximo tema es adverbios de frecuencia y expresiones de frecuencia. En cuanto a vocabulario y estructura, hay que entender las diferencias. Los adverbios de frecuencia son las descripciones que hablan de qué tan seguido se hace algo. Siempre van conjugadas cerca de la acción. Si es el famoso verbo to be, van después de este. Pero con los demás verbos van antes. Atención a la estructura de las oraciones que usan adverbios de frecuencia. Persona, verbo con adverbio de frecuencia, predicado. My friend is always tired. Mi amigo siempre está cansado. He always works from home. Él siempre trabaja desde casa. El orden de el más frecuente al menos frecuente, los significados van en el siguiente orden. Always, 100% del tiempo. Usually, often, sometimes, seldom, almost never y rarely en un mismo nivel y never con el 0%. Para practicar el orden correcto y recordar mantener el adverbio de frecuencia antes de los verbos normales y después del verbo to be, vamos a ir a la lección 2 del libro. Ejercicios 15 al 25. Páginas de la 26 a la 32. En el PDF, páginas 352 a 358. Las expresiones de tiempo son diferentes de los adverbios porque van al final de la oración y no es una sola palabra como always o seldom. La lección 3 del libro tiene ejercicios de práctica para las expresiones de tiempo y lugar. Atención a la estructura de las oraciones con expresiones de tiempo y lugar. Persona, acción, expresión de lugar, expresión de tiempo. Siempre va el lugar primero y el tiempo después. Por eso son diferentes de los adverbios que vimos atrás. English Sentence Practices. Lección 3. Ejercicios del 1 al 4. Páginas 33 a 36. PDF 359 a 362. Y el último tema de la unidad 1 fuera del vocabulario para el examen es el de comparativos y superlativos. Cuando estamos describiendo y comparando cosas, podemos decir que uno es más que otro, o podemos decir que uno es el mejor de un grupo. Estos son los comparativos y superlativos respectivamente. Los comparativos se usan para comparar uno con otro, y los superlativos para dar a entender que es el superior de un grupo.
El vocabulario que se ve afectado por los comparativos y superlativos es el de los adjetivos. Los adjetivos son las palabras que utilizamos para describir cosas o personas. Lo primero a lo que le tenemos que poner atención en un adjetivo es el número de sílabas que tiene. Si solo tiene una sílaba, como fast, o tiene dos sílabas y termina en Y, como easy, es un adjetivo corto. Si tiene dos sílabas sin terminar en Y, como honest, o más sílabas, como difficult, se considera un adjetivo largo. Atención a las 5 reglas de conjugación de adjetivos para oraciones comparativas y superlativas. Primero, los adjetivos no cambian de lugar. Solo se les agregan sílabas o palabras antes o después de la misma. Sam is smart. Sam is intelligent. Segundo, los comparativos de los adjetivos cortos se conjugan agregando ER y la palabra than antes de lo que estoy comparando. Sam is smarter than John. Tercero, los superlativos de los adjetivos cortos se conjugan agregando the antes del adjetivo y est al final. No es obligatorio agregar el grupo de comparación cuando estamos hablando de superlativos. Sam is the smartest. 4. Los comparativos de los adjetivos largos se conjugan agregando more antes y than después del adjetivo, sin más cambios. Sam is more intelligent than John. Y quinto, los superlativos de los adjetivos largos se conjugan agregando the most antes del adjetivo, sin más cambios. Sam is the most intelligent. De manera opcional, puedo decir, Sam is the most intelligent in the classroom. Este tema tiene pocas reglas, pero es difícil de internalizar porque hay que recordarlas para internalizar la estructura. Para practicar e internalizar las estructuras para el examen, iremos a English Sentence Practices en la lección 15, ejercicios del 8 al 14, páginas 218 a 221, PDF 544 a 547. Y bueno, eso es todo lo que necesitas saber de gramática y estructura para la unidad 1 de noveno año de inglés para secundaria pública en Costa Rica el 2024. Voy a generar una lectura que incluya el vocabulario a evaluar en la comprensión de lectura del examen y resaltar la estructura gramatical que se repasa en la unidad con unas preguntas de selección única como práctica. Las respuestas de los ejercicios del libro están al final del mismo, en Answer Key. Nos vemos en la unidad 2 y hasta entonces, recuerda que el inglés es fácil. Solo debes practicarlo. Nos vemos en clase.